Y listo, vamos a estar en vivo. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas en estos momentos. Les damos la bienvenida a este espacio educativo que hace parte del plan de educación virtual de la ARL Sura, en el que abordaremos el módulo 2, lineamientos y medidas preventivas, seguridad del paciente y manejo del triaje, para el cual nos acompaña el doctor Nelson Rafael Pinedo. Mi nombre es Andrés Mauricio Castañeda Escobar y hago parte de Educación para los Clientes de ARL Sura. Para nosotros como ARL Sura es gratificante y de vital importancia este espacio de conexión y esperamos que esta formación aporte significativamente a la gestión en sus empresas. Durante el transcurso de la transmisión les estaremos compartiendo un enlace para que cada uno de ustedes lo diligencia completamente y de forma correcta. Con esta información podremos enviarles las memorias de este evento a los correos electrónicos registrados y generar el certificado de asistencia, el cual estará disponible en la página web de la ARL Sura en un término de 4 días hábiles después de la formación. Este enlace se encontrará activo hasta media hora después del acto educativo. Este evento quedará grabado y podrá acceder al video a través del enlace con el cual accedieron a esta formación. Queremos contarles que ustedes disponen de un espacio en sus pantallas de preguntas y respuestas donde podrán plasmar todas las dudas, preguntas e inquietudes que surjan en este tema y así el facilitador poder dar respuesta a ellas. De igual manera, queremos invitarlos a consultar nuestro micrositio, que se encuentra ubicado en www.arlsura.com, donde contamos con un protocolo preforma para gestionar la reactivación y en servicios en línea las diferentes listas de verificación por sector. Para dar inicio a este evento, siendo las 6:03 am, le damos la bienvenida al doctor Nelson Rafael Pinedo para que empiece a compartir sus conocimientos en este espacio. Bienvenido, doctor Pinedo. Buenos días a todos. Para mí es un placer y es un gusto estar con ustedes hoy, llevando algo de conocimiento en lo que tiene que ver con esta pandemia del COVID-19. Hoy vamos a hablar de ese módulo 2, que son los lineamientos y medidas preventivas en lo referente a seguridad del paciente y manejo del triaje. Este es un tema de vital importancia, el manejo del triaje, ya que esos procedimientos que se deben aplicar en las instituciones de salud están definidos desde la misma Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana y nuestro Ministerio de Salud y la Protección Social. El objetivo de hoy es dar a conocer estos lineamientos y medidas preventivas relacionadas con la seguridad del paciente y manejo del triaje durante la pandemia del COVID-19. Entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que es un triaje, porque es importante que nosotros tengamos claro este concepto de triaje, que lo escuchamos en muchas ocasiones cuando solicitamos una atención en los servicios de urgencia de las instituciones de salud o cuando vamos a un servicio odontológico. Lo primero que nos hacen es una breve encuesta para ver si la atención me la pueden dar de manera inmediata o esa atención tiene espera. Entonces, de acuerdo a nuestra norma, a la resolución 5596 del 2015, el Ministerio de Salud definió esas categorías para atención. Entonces, el triaje no es más que un sistema de selección y clasificación de pacientes, ¿cierto?, en los servicios que apliquen. En este caso hablamos de los servicios de urgencia, pero también esa clasificación se debe tener en cuenta cuál es la necesidad del paciente para atender y cuál es la capacidad instalada que tiene la institución de salud, cuál es la disponibilidad de recursos que tiene la institución para poder hacer esa atención. Y cuando hablamos de esa disponibilidad de recursos, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el talento humano, tiene que ver con otras condiciones propias de las instituciones de salud, que son unos requisitos mínimos que deben tener en el sistema único de habilitación de nuestro país. Estos sistemas de selección y clasificación, cuando existen tiempos de emergencia o situaciones de desastres múltiples, no aplican.
Significa que cada vez que nosotros tenemos este tipo de eventos, como lo que tenemos hoy en Colombia, es una emergencia sanitaria, debemos priorizar esta atención de cualquier persona que se acerque a los servicios. De hecho, una de las recomendaciones que tenemos hoy por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social es que la gente no se aboque a los servicios de urgencia, no solicite, no demande servicios, ya que se corre un riesgo mayor de contagiarse por COVID-19 que haciendo una solicitud, ejemplo, desde el área virtual, haciendo primero ese triaje virtual y no haciendo el triaje directamente en las instituciones de salud. En nuestro sistema, esa resolución, esa parte normativa que estábamos hablando, nos clasifica esos niveles de triaje o esos niveles de clasificación y atención. Ejemplo, cuando nosotros tenemos ese paciente que requiere una atención inmediata, que está en peligro su vida, que la condición de salud por la cual solicita o demanda el servicio se debe hacer de manera inmediata, eso es un triaje 1. Quiere decir que si nosotros ese paciente no lo atendemos inmediatamente, el paciente puede fallecer durante la atención al servicio. Pero vamos a tener esos pacientes que demandan servicio, pero que la condición de salud puede dar espera, ¿cierto? Puede dar algún momento de lucidez en la persona que está al frente de la atención y puede decir que ese paciente que está solicitando o está demandando ese servicio puede requerir un tiempo de espera más o menos de 30 minutos para la atención. Pero también tenemos esos pacientes que son el triaje 3, que requieren obligatoriamente que le hagamos algún estudio, algún examen, algún paraclínico para poder definir la atención. Entonces miren que tenemos 3 clasificaciones que son básicas. El 1, la atención es inmediata. El 2, la atención puede dar una espera máxima de 30 minutos. Y el 3, que es el triaje, donde requerimos algún estudio paraclínico para iniciar la atención de ese paciente. Ya el triaje 4 y el triaje 5, estos pacientes realmente en los servicios de urgencia hay que, cuando se le ha hecho la revisión, cuando se le ha determinado que está en el triaje 4 o 5, significa que este paciente puede solicitársele o se le puede dar una atención de salud prioritaria. Quiere decir que la IPS, la institución prestadora de salud, con la empresa del plan de beneficio, o sea, la EPS, pueden acordar cómo sería la ruta de atención de estos pacientes triaje 4 y 5 para que no demanden los servicios de urgencia de manera inadecuada. Por lo general, nuestro sistema de salud se ha llenado de esos triajes 4 y 5 porque los pacientes demandan servicios de consulta externa y esa consulta externa no le dan una cita de manera cronológica con tiempos adecuados y las personas en el desespero por solicitar una atención terminan llegando a los servicios de urgencias. Eso es importante tenerlo en cuenta, esos convenios, esos acuerdos que tienen que tener las empresas administradoras de planes de beneficio, que son las EPS y las IPS, para que estos pacientes que están en triaje 4 y 5 no demanden servicios de urgencia cuando realmente lo requieran, ¿cierto? O sea, que quien está requiriendo estos servicios de urgencia serían esos pacientes que estarían clasificados en triaje 1, 2 y 3. Y estos pacientes triaje 4 y 5 podrían acceder a una atención en una consulta prioritaria o en una consulta externa. Las instituciones de salud, las IPS, frente al COVID-19, el Ministerio de Salud y la Protección Social fue claro y emitió unos lineamientos y deben tener unas actividades específicas para prepararse ante esta pandemia. Y esto significa de que deben de tener definido cómo va a ser el manejo, cómo va a ser el triaje, cómo va a ser la selección, cómo va a ser la clasificación, cómo va a ser la atención de los pacientes que demanden servicio.
deben tener activados efectivamente esos planes hospitalarios de emergencia y para la prevención de infección respiratoria aguda, que es donde decimos los casos de IRA, infección respiratoria aguda, tener todos los insumos necesarios y adecuados para poder atender todos los casos. Cuando se hicieron los lineamientos, estábamos viendo que la COVID-19 no se habían presentado en nuestro país y han venido avanzando. Entonces, preparamos esa posible llegada del virus. Ya el virus está en el país, entonces ahora las instituciones han ido modificando estos procesos de atención, siempre pensando en que cualquier paciente que demande servicios de urgencia, que tenga alguna sintomatología relacionada con COVID-19, como puede ser sintomatología respiratoria, como puede ser vómitos, diarrea, signos neurológicos, cefalea, pueden estar enfrente de un paciente que sea un posible caso o un caso sospechoso de COVID-19. Por lo tanto, las instituciones de salud deben capacitar, deben designar cuál es el talento humano, cuál es el recurso humano que va a estar encargado de la atención de estos pacientes con esa sintomatología respiratoria o esa sintomatología de infección respiratoria aguda para iniciar el proceso de atención. Las instituciones de salud, las IPS, es importante que toda esta guía que ha emitido el Ministerio de Salud y la Protección Social, que ha establecido el Instituto Nacional de Salud, le haga capacitación, le haga apego a estas guías y protocolos a todos los profesionales de la salud que son los encargados de atender a estos pacientes. Se debe promover que todos los profesionales de salud se apeguen, se adhieran a las guías. Se deben evaluar estos profesionales de salud en cuanto a esa documentación que va sacando el Ministerio de Salud y la Protección Social. Y se le debe dejar claro además a todos los profesionales de la salud que están en la institución que deben estar revisando constantemente las páginas del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud y la página de la OMS, porque recordemos que la COVID-19 es una enfermedad relativamente nueva que se diagnosticó por primera vez en diciembre de 2019 en China y ha venido avanzando, y cada vez vamos encontrando cambios en la manera diagnóstica, vamos encontrando cambios en la manera de detección, vamos encontrando cambios en los procesos de atención de estos pacientes. Debe tener claro esa institución de salud cuál es ese procedimiento de aislamiento de acuerdo a las características de la institución. Entonces vamos a tener esos aislamientos respiratorios por gotas, aislamientos por contacto. Eso significa que buscamos la forma de reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Significa que la institución de salud desde el primer momento debe tener definida un área para la atención de pacientes sospechosos de COVID-19. Debe tener un consultorio, un área demarcada donde dirá se atienden pacientes con COVID-19, con sospecha de COVID-19. Luego el paciente solicite la atención, debe tener definido, y cuando el encargado del triaje, esa persona que está encargada en el servicio de urgencia del triaje, luego ve a ese paciente, apenas lo detecta que tiene síntomas respiratorios o le aplica la encuesta, y en la encuesta refiere que vive en una zona donde se han encontrado casos de COVID-19, comparte con un familiar que ha sido positivo para COVID-19 o simplemente presenta síntomas y sospecha de COVID-19, inmediatamente a ese paciente se le debe entregar por la institución de salud una protección respiratoria que consiste en una mascarilla quirúrgica convencional y debe ser trasladado inmediatamente hacia el área de atención definida para pacientes con COVID. En esa área de atención definida, el paciente debe ser atendido por el profesional encargado, se le debe realizar los exámenes clínicos y paraclínicos que requiera para su atención, y se definirá en esa área si ese paciente
va a ser hospitalizado en el área que tiene definida la institución de salud, y depende también del nivel de atención y la capacidad instalada que tenga la institución de salud, si ha definido un área para hospitalizar pacientes con COVID. Entonces se debe tener definida una ruta, de acuerdo a la circular 05 del 2020, cuál es la ruta de atención de ese paciente, hacia dónde se va a llevar para hospitalizar, y el personal de salud que se ha encargado de trasladar ese paciente debe usar protección respiratoria, importantísimo, protección respiratoria, y debe usar guantes durante el traslado. E inmediatamente se traslada ese paciente hacia el área de hospitalización o de atención del área de COVID, se debe hacer la limpieza y desinfección de todas esas áreas para evitar la contaminación por COVID-19 o SARS-CoV-2. Esas áreas, es importante aquí un tema importantísimo, que son los elementos de protección personal que debe tener el personal de salud que atiende estos pacientes. Si el personal de salud que atiende estos pacientes y está en un área de COVID, y si estamos pensando en esa seguridad del trabajador de la salud, pero también en la seguridad del paciente, ese trabajador de salud que usa esos elementos de protección personal de manera adecuada, debe tener esos elementos en el área donde está atendiendo a los pacientes, y apenas sale del área donde está atendiendo a los pacientes debe tener un área designada para retirarse esos elementos, lo cual significa que no puede estar con estos elementos donde atiende pacientes con COVID-19 en otras áreas donde no tiene pacientes con diagnóstico de COVID-19, porque estamos migrando esos procesos infecciosos de esas áreas contaminadas o de esas áreas sucias hacia una área donde no hay contaminación por COVID-19. Por lo tanto, se debe tener un área asegurada para ponerse y quitarse los elementos de protección personal que estén separadas de la atención del paciente. Significa que debo tener al lado de la habitación donde tengo el área de COVID, al lado una habitación donde yo me coloco los elementos de protección personal, pero debo tener otra área por donde salgo de la habitación del paciente para retirarme esos elementos de protección personal. Y esa área debe ser un área amplia donde el profesional de la salud, donde el trabajador de la salud se pueda quitar adecuadamente este elemento de protección personal y no termine contaminándose, efectivamente, no termine contaminándose y sufriendo las consecuencias o las secuelas de la infección este trabajador de la salud. Importante lo que les decía al principio, las áreas deben estar demarcadas. ¿Cómo es la señalización de estas áreas para cambio de EPP o de elementos de protección personal, y cómo debe procederse al retiro de los mismos? Estos elementos de protección personal también es importante que tengan un área de almacenamiento, un área, no se deben almacenar esos elementos de protección personal que ya se han usado, que estén contaminados. Esos elementos de protección personal deben desecharse, los que son desechables, inmediatamente en el área donde se retiran, en unos contenedores con tapa donde se va a meter inmediatamente esa ropa que ya está contaminada, y tener en la habitación limpia donde se cambian los elementos de protección personal que se van a colocar estos pacientes. Y lo que recomienda el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud es que dentro de las posibilidades que se tenga para la atención de estos pacientes, se tenga una habitación por paciente, preferiblemente que tenga su propio baño, ¿cierto? Pero nosotros también entendemos y sabemos que en nuestro sistema de salud existen muchas instituciones que no tienen esa posibilidad de tener un paciente hospitalizado por habitación. Entonces vamos a tener habitaciones donde podemos encontrar 2 pacientes, o vamos a tener áreas de hospitalización de varios pacientes. En ese caso, cuando tengamos esas áreas donde tengamos varios pacientes, donde se hospitalice 1 o 2 o 3 pacientes, se debe mantener el espacio entre una cama y otra de aproximadamente 1.5 metros o 2 metros, si se puede,
entre una cama y otra para poder conservar ese distanciamiento y evitar la contaminación o la propagación de la COVID dentro de la institución de salud. La habitación de este paciente donde está hospitalizado debe permanecer cerrada la mayor parte del tiempo y solo deben ingresar a esa habitación el personal encargado de la atención. Se debe restringir las visitas. O sea, no se debe tener visita ni acompañamiento de estos pacientes que están hospitalizados por COVID-19, porque, y en el caso de que se requiera una visita o que se requiera un acompañamiento, ejemplo de un menor de edad o de una persona que requiere efectivamente el acompañamiento de un familiar, la institución debe hacerle firmar un consentimiento informado a ese familiar, le debe entregar los elementos de protección personal, pero le debe enseñar a colocarse esos elementos de protección personal como guantes, mascarillas o protectores respiratorios, batas antifluidos, para que ese familiar posterior a la atención no termine con algún tipo de afectación de la salud directamente. Además, las instituciones de salud deben contar con un apoyo psicológico para todos los pacientes, así como para los trabajadores, claro, los trabajadores de la salud, pero sí debe contar con un apoyo psicológico para ese familiar y para ese paciente que ha sido diagnosticado por COVID-19. Entonces es importante porque en algunas instituciones de salud, recuerden, estos pacientes quedan solos hospitalizados. Entonces tener en cuenta las áreas donde los hospitalizan, en lo preferible que no sea en pisos de las instituciones que no tengan ventanas sin protección, porque las alteraciones psicológicas de estos pacientes pueden terminar afectándolos y pueden terminar atentando a veces contra su vida. Entonces, si hay ventanas que tengan protección con barras de hierro o aluminio o algo que no permita que la ventana quede abierta directamente. Lo mismo se debe tener el área para retirarse esos elementos de protección personal. Esas áreas donde se retiran esos elementos de protección personal no deben ser usadas para otro propósito. Ahí se designa el área, ahí está en la situación, en la habitación adyacente donde están los pacientes hospitalizados. Ahí debe haber un contenedor donde se va echando la ropa y esos elementos de protección personal que se han retirado. Es importante que los elementos de protección personal, las batas antifluidos con las que se atienden estos pacientes en el área de COVID, sean ropas desechables. Efectivamente nos van a ayudar mucho más para evitar la propagación o la contaminación por COVID-19. Frente al COVID-19, ¿cómo debe ser el triaje? Que es importante en esto, lo que les decía, si se llegó el paciente al servicio de urgencia, ese servicio de urgencia debe estar definido, el área donde llega la atención, el área definida. La institución de salud debe tener claro que esa área de recepción debe tener marcadas las sillas y mantener un espacio entre una silla y otra de más o menos 1 metro, o sea que debe haber entre una silla, 2 sillas desocupadas y otra silla para que las personas que vayan solicitando la atención se vayan sentando de acuerdo a la etapa en la que estamos actualmente de esta pandemia, para evitar que las personas se nos aglomeren, queden en espacios muy cerca y se conserve lo que nosotros siempre venimos buscando, que es el distanciamiento social. En ese servicio de urgencia debe estar demarcada, como se los decía al principio, cuál es el área para atención de COVID-19. ¿Cuál es esa área donde yo voy a atender a esos pacientes? Inmediatamente luego se detecta ese caso sospechoso, como se los decía al principio, ese caso sospechoso de COVID-19, inmediatamente se debe pasar al área que se definió para ese caso de COVID-19. Entonces el encargado de ese triaje, sea el médico o sea la enfermera jefe, en Colombia el triaje debe ser manejado por un médico o por una enfermera profesional,
inmediatamente se detecte ese paciente, se le debe entregar una mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Para llevarlo al área de atención y restringiéndole todo el acompañamiento de familiares o amigos o acompañantes que tengan para hacerle la atención. Lo único que se podría permitir era que los niños o adolescentes o cualquier otro paciente que requiera protección o que requiera acompañamiento, se podría dejar en el momento que lo acompañara ese familiar, pero como les decía, se debe inmediatamente entregar su protección respiratoria, sus guantes o su bata antifluido y explicarle y hacerle firmar un consentimiento informado. La sintomatología ha venido cambiando, ha sido variada, mientras al principio hablábamos de rinorrea, o sea, moco por la nariz, hablábamos de dolor de garganta o dificultad para tragar como odinofagia, hablábamos de dolor retroocular, de dolor muscular. Ya hemos encontrado que los pacientes con diagnóstico o con sintomatología de COVID pueden presentar sepsis, pueden presentar neumonía, pueden venir con dificultad respiratoria o con síntomas gastrointestinales o con síntomas neurológicos. El Instituto Nacional de Salud nos dice que todo paciente que tiene sintomatología respiratoria de menos de 10 días, que solicita atención en salud y que requiera hospitalización, es un caso sospechoso inmediatamente de COVID-19. Esa persona mayor de 70 años que llega con un infarto, esa persona que llega con una enfermedad cerebrovascular, esa persona que llega con otra sintomatología bizarra, es sospechoso de COVID-19. Aquí en la ciudad hemos tenido experiencia de instituciones que han hospitalizado pacientes con sintomatología neurológica y nos hemos dado cuenta que después de 7 días o de 10 días de estar hospitalizado, le hacen la prueba de COVID-19 y la prueba RT-PCR sale positiva para COVID y no se había definido desde el principio que ese paciente que solicitó ese servicio cursaba con COVID-19. Entonces, es importante tener en cuenta estos criterios al momento de ingresar los pacientes por los servicios de urgencia. El triaje no está diseñado, debemos tener en cuenta que no está diseñado para que se nieguen servicio a los pacientes. No, el triaje se diseñó efectivamente para que la atención en salud sea mucho más efectiva, para que esa clasificación nos ayude a priorizar la atención. Pareciera que en nuestro sistema de salud todavía existen esas mañas de algunas instituciones donde el triaje no lo realiza el profesional de la salud como la enfermera profesional o el médico, no lo realizan otras personas, y ahí es donde nosotros vemos la falla de nuestro sistema, que está diseñado de una manera, pero que algunas instituciones acomodan ese manejo del triaje y resulta que no hacen las atenciones debidas y adecuadas al paciente que solicita el servicio. Es importante que cuando tengamos estos pacientes triaje 4 o triaje 5 existan esas vías de comunicación, existan esas líneas de comunicación entre esa IPS, entre esa empresa administradora de planes de beneficio, entre esa empresa obligada a compensar o entre otras empresas, si sea no solo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino también esas entidades adaptadas y esas entidades de régimen de exención que tenemos en nuestro país para que esos pacientes tengan una atención debida y adecuada, con unas citas adecuadas de acuerdo a los diagnósticos que están teniendo y no estén esperando 60 días, 70 días para una cita y terminan abarrotando los servicios de urgencia. Eso lo que busca el triaje efectivamente es eso, buscar una atención más eficiente de todos nuestros pacientes que demanden servicios de salud.
Bueno, entonces el otro tema que vamos a tocar, que no es un tema independiente y que es lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Miren que estamos hablando del triaje y cómo nosotros es importante cuando hacemos todos estos procesos y procedimientos en el triaje, cuando hacemos un triaje adecuado, cuando hacemos una atención requerida a esos pacientes, tenemos que pensar en su propia seguridad. Y esa seguridad del paciente no debe ser solo basada en principios que vayan en deterioro de la propia salud de ese paciente, pero de otras personas también que demandan servicio. Entonces, nosotros tenemos que tener una cantidad de elementos, de estructuras, de procesos, ¿cierto?, de metodologías que estén basadas precisamente en evidencia científica que nos lleven a minimizar el evento adverso de la atención en salud o que nos lleven a mitigar las consecuencias. Sabemos que todo proceso de atención en salud genera un riesgo y nosotros sabemos que el riesgo nunca es cero. Cada vez que nosotros atendemos a un paciente, existe la posibilidad de que se produzca un evento adverso por esa atención. Entonces, esos eventos adversos que se pueden producir, ¿cierto?, por esa atención, significa que yo cada vez debo estar evaluando cuáles son esos riesgos asociados a la atención y cuáles son las herramientas o elementos que tengo yo precisamente para evitar que se produzcan o se materialicen esos riesgos asociados a la atención en salud. La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria y entonces hay un principio el cual los profesionales de la salud y los que trabajamos en la salud siempre lo tenemos claro, y es el primo non nocere, primero no hacer daño. Nosotros debemos atender todos nuestros pacientes precisamente minimizando, ¿cierto?, o mitigando las consecuencias que pueda generar esa atención en salud en un momento dado. Entonces, esa atención en salud, ese daño que se le pueda presentar al paciente, ese evento adverso que se le puede presentar al paciente durante la atención, no depende únicamente del profesional de la salud. Va a depender de muchos factores. Es multifactorial, ¿cierto? Ejemplo, puede depender de cómo está definido, cómo está diseñado el proceso de atención en el sistema de salud que tenemos en nuestro país, pero también cómo está diseñado ese proceso de atención dentro de la institución. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuáles son los equipos que yo estoy utilizando para la atención? Y si yo como profesional de la salud he aprendido a utilizar adecuadamente esa tecnología, porque no todo lo nuevo, por decirlo, la última tecnología puede ser muy buena, pero si yo no estoy entrenado para utilizar esa tecnología efectivamente, que voy a poder a producirle un evento adverso, le puedo producir un daño a ese paciente porque yo no conozco la tecnología para atender para utilizar esa herramienta, utilizar ese equipo. La fatiga que pueda tener el trabajador de la salud, el cansancio, y todos sabemos que nuestros profesionales de la salud les toca trabajar turnos sucesivos y en ocasiones trabajan en una institución de salud y vuelven y trabajan en otra institución, terminan un turno en la institución X y comienzan el turno en la institución y se va produciendo fatiga en ese profesional de la salud, y quiere decir que esa condición humana puede tener algún deterioro físico o mental en el momento de la atención, y eso puede conllevar errores y eventos adversos durante la atención en salud de los pacientes. Ese procedimiento quirúrgico o clínico de atención, qué complejidad me causa, cómo puedo yo realizar una atención en salud, lo que yo he calculado si ese evento es prevenible o no es prevenible, ese evento adverso, qué herramientas tengo yo definitivamente para que no se me produzca ese evento adverso en la salud de esos pacientes que requieren la atención. Entonces tenemos unos datos que son muy importantes de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la atención en salud o la atención sanitaria no debe causarle daño a nadie, pero también vemos que
Ejemplo, 134 millones de personas sufren daños cada año como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria en los países de ingresos medianos y bajos, y que provoca 2.6 millones de defunciones anuales, 2.6 millones de muertos, 2.6 millones de muertos al año por procesos de atención. Que el 15% del gasto hospitalario en los países de la OCDE se debe ver relacionado con este tema. Pero que 4 de cada 10 pacientes de los servicios de atención primaria y ambulatoria sufren daño, pero el 80% de esos casos puede prevenirse. Ojo, la atención primaria, que es la atención en primer nivel, que es la atención en ocasiones de promoción y prevención, que es la atención por consulta externa, en la gran mayoría de las veces. 4 de cada 10 pacientes. Y el 80% de estas consecuencias se pudieron evitar. Desde el 2004, la Organización Mundial de la Salud, con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, fue puesta en marcha por el director de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Y así como el 17 de septiembre del 2019 se declaró como Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, es importante en lo que estamos hablando de seguridad del paciente, siempre ¿en qué vamos nosotros? A prevenir, a mitigar, ¿cierto? A disminuir, ojalá a eliminar ese riesgo de atención, ese riesgo de eventos adversos, pero sabemos que el riesgo nunca es cero y que siempre va a estar inherente a la atención en salud. ¿Por qué es importante trabajar en seguridad del paciente? Entonces aquí les tengo un ejemplo. Si yo tengo indicios de una atención insegura, no realizo esa atención, ¿cierto? Si no hay indicios de atención insegura, yo realizo la atención y puede ser que atendí a ese paciente, no hay ningún tipo de lesión y yo atendí seguramente ese paciente. Pero en ocasiones se pueden dar casos de que yo estoy seguro del procedimiento que voy a hacer, tengo todos los elementos, todas las herramientas para atenderlo, pero ese paciente puede tener una patología de base, una enfermedad que me puede complicar y que ese evento adverso yo no lo puedo prevenir. Y o atiendo a ese paciente, ¿cierto? Y que se puede producir ese evento porque ya tiene una condición en salud de base y eso se le debe explicar al familiar y al paciente cuando se va a hacer la atención en salud. O puede ser que sí hay indicios de esa atención insegura, no hago la atención, se puede producir cualquier incidente, pero si yo hago esa atención aún sabiendo que existen condiciones que me puedan generar el riesgo, se me va a producir un evento adverso que yo pude prevenir. Entonces, el evento adverso no es más que el resultado de la atención en salud que de manera no intencional produce un daño. Ojo, no intencional. Entonces tenemos unos eventos adversos prevenibles y es ese resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponible en un momento determinado. Yo decido hacer la atención porque cumplo con todos los requisitos para poder hacer esa atención en salud. De esa manera, no se me va a producir ningún tipo de evento, pero si yo decido hacer la atención aún sabiendo de que me faltan ciertos elementos que en el equipo médico quirúrgico necesito otro ayudante y decido hacerlo solo porque quiero hacer ese procedimiento, efectivamente ese evento se pudo evitar. Pero se pueden producir eventos adversos no prevenibles y que son esos eventos adversos no intencionales que se presentan a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Y le ponía el ejemplo de esa persona que ya tiene una condición de salud porque tiene una enfermedad de base, ¿cierto? O ese paciente que solicitó el servicio de urgencia, que llegó
con una enfermedad grave y que hay que hacerle un procedimiento quirúrgico, y el procedimiento quirúrgico puede determinar en un momento dado que ese paciente, si no le hago el procedimiento, puede hacer que haya un deceso, pero si le hago el procedimiento también se puede producir el deceso. O sea, se arriesga ese profesional de la salud a hacer ese procedimiento cumpliendo, ojo, cumpliendo con todos los estándares. La seguridad del paciente tiene unos principios que están basados en la política de seguridad del paciente. Recordemos que esto está integrado en el sistema obligatorio de garantía de calidad. Entonces, aquí hablamos de los requisitos de habilitación en salud. Entonces, los requisitos de habilitación en salud están establecidos en el decreto 1011 del 2006, que es el sistema obligatorio de garantía de calidad, pero que han venido transformándose también y que ahorita está vigente la resolución 3100, que es el sistema único de habilitación. Y ese sistema único de habilitación incluye los 10 principios de seguridad del paciente, y esos principios de seguridad del paciente siguen vigentes. Toda institución de salud que se habilite debe cumplir con estos requisitos de seguridad del paciente. Pero miren, nos vamos mucho más allá. Toda institución que quiera acreditarse, toda institución de salud que quiera acreditarse debe cumplir el requisito de seguridad del paciente en todos los estándares de manera adecuada. No puede tener un no cumple en cualquiera de los estándares, porque inmediatamente el proceso de acreditación va a perder efecto. Entonces, este principio de seguridad del paciente y esa política debe estar enfocada primero en la atención al usuario. ¿Cuál es el usuario de los servicios que demanda? ¿Cierto? Principalmente pensando en que la atención, que la atención se realice con calidad, sea una atención eficaz, sea una atención oportuna, que hay una cultura de seguridad del paciente, quiere decir que la institución de salud esté enmarcada básicamente en eso, que la atención del paciente siempre es encaminada en una atención segura. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el otro punto de esa política y esos principios de seguridad del paciente es que haya una articulación entre el paciente, la familia y el profesional de la salud. Entonces, aquí se habla mucho del principio de relación médico-paciente. Esa relación médico-paciente que ha ido perdiendo efecto porque hay un intermediario de la salud, ¿cierto? Y en ocasiones el profesional de la salud atiende a ese paciente y no se vuelve a encontrar más con él, porque ya no le da su teléfono para que lo llame directamente. El paciente accede a un punto de atención de la empresa administradora de planes de beneficio. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero aún así el profesional de la salud que tiene el compromiso de la atención, ejemplo, de hacerle un procedimiento en los servicios hospitalarios, debe informarla adecuadamente cuál es ese procedimiento, en qué consiste, cuáles son esos riesgos. Debe informarle al familiar en qué consiste lo que le van a hacer a ese paciente familiar, ¿cierto? Cuáles son los riesgos que se asumen, cuál es la probabilidad de que se produzca un daño, porque es importante que se mantenga eso enfocado en el usuario, y también por seguridad del mismo profesional de la salud. Si ese profesional de la salud explica adecuadamente, no solo le ponen a firmar el consentimiento informado, como sucede en ocasiones, se firma el consentimiento informado, y cuando hay algún tipo de demanda, algún tipo de reclamo de parte del paciente hacia la institución de salud, replica sobre el profesional de la salud, y la pregunta es, sí, él firma el consentimiento informado, y el paciente dice, sí, yo lo firmé cuando estaba acostado precisamente en la mesa de mayo ya para el procedimiento quirúrgico, y ese procedimiento ya yo estaba de una manera presionado y por eso lo firmé. No se le explicó nunca realmente cuál era el procedimiento que le iban a realizar en ese momento dado. Entonces, mi recomendación es que esa parte, esa articulación entre paciente, familia y profesional de la salud se mantenga muy intacta, porque eso ayuda
a que se hagan procedimientos de manera adecuada, el médico tenga, el profesional de la salud tenga un mecanismo de defensa en caso de precisamente de haber algún tipo de queja contra su atención. Para todos los servicios, ¿cierto? Para todos los servicios deben haber unos procesos prioritarios, y esos procesos prioritarios todos deben estar enmarcados en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Entonces, ejemplo, se debe contar con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. En todos los servicios nosotros debemos saber cuáles son esos eventos adversos, se deben llevar unos datos, se deben llevar unas estadísticas de cuáles son esos eventos adversos, si están relacionados con medicamentos, si están relacionados con caídas, si están relacionados con cancelaciones de citas, por qué se produce un evento adverso. Todo evento no intencional que produzca alteraciones en la salud de la persona o del paciente que demanda servicio es un evento adverso. Se deben monitorizar los aspectos relacionados con la seguridad del paciente en todos esos servicios. Se debe detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. Entonces, miren aquí, en todos los servicios es importante cuando nosotros prevenimos el riesgo de infecciones asociadas con la atención. Aquí hay un punto que nosotros debemos tener en cuenta en esta pandemia, que es el uso de los elementos de protección personal por los profesionales o los trabajadores de la salud. El Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología estableció unos lineamientos de cuáles son los elementos de protección personal que se deben usar por todos estos profesionales de la salud o todos los que requiramos en un momento dado prestar servicios de salud, cuáles son esos elementos que se deben usar. Y están establecidos cuando estamos en los servicios de urgencia, cuando estamos en un servicio de UCI, cuando estamos en urgencia, cuando atendemos pacientes que se generan aerosoles o no hacemos procedimientos que se generan aerosoles. Y aún así nosotros vemos en redes sociales y en muchas áreas y por muchos comunicados no oficiales que esos elementos de protección personal no están protegiendo a los profesionales de la salud. Cosa que uno a veces le entra duda, porque las recomendaciones que ha dado el ministerio y las recomendaciones que ha dado la Asociación Colombiana de Infectología y las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos son todas relacionadas y que avalan lo que está haciendo el ministerio. Entonces nuestros profesionales de la salud han ido mucho más allá y miren el ejemplo, están usando unos tipos de vestidos especiales tipo Tyvek, esos vestidos de protección que están utilizando pensando en su propia seguridad, y muy bien, está pensando en su propia seguridad, pero resulta que ese vestido, esa ropa de protección que tienen, la usan y van caminando por todas las áreas de la institución. Ha estado en un área donde tenemos pacientes hospitalizados por COVID, salen de esa área con esa misma, con ese mismo elemento o con esa misma ropa de protección. Están usando unas máscaras media cara, ¿cierto? Y esas máscaras media cara tienen unas válvulas de exhalación. Efectivamente, si yo uso la máscara estoy bien protegido, pero tengo una válvula de exhalación, significa que el aire que yo expiro no está filtrado. Y eso, si lo uso en áreas como cirugía o en áreas estériles, estoy siendo artífice, estoy siendo fuente para propagar y contaminar esas áreas limpias o estériles con el aire que yo estoy exhalando a través de esas máscaras de exhalación. Se están utilizando máscaras con filtro, y esas máscaras con filtro no son adecuadas para
riesgo biológico, por así decirlo, no son las adecuadas porque esos filtros algunos se deben cambiar inmediatamente, algunos no son lavables y el profesional sigue usando esa máscara durante toda la jornada y a la jornada siguiente y a la jornada siguiente porque tiene también una falsa sensación de seguridad que se está protegiendo y resulta que la protección no es tan adecuada para él, pero tampoco es adecuada para los otros pacientes o para los pacientes que se están atendiendo en la institución de salud. Importante también para todos los servicios cuando se utilicen esos medicamentos, mejorar esa utilización de medicamentos, pero también que se asegure la manera correcta de identificar a los pacientes durante los procesos asistenciales en todos los servicios. Es importante porque miren que cuando nosotros suceden eventos adversos, a veces con el uso de medicamentos, que se debe dar la dosis correcta en el tiempo correcto, al paciente correcto y a la hora correcta. Pero resulta que a veces durante la identificación de estos pacientes no los llamamos por su nombre, los llamamos por el paciente que está en la cama 5 o el paciente que está en la cama 1 y voy y le voy a dar el medicamento al paciente que está en la cama 1, pero en ese momento el paciente que estaba en la cama 1 se llama Juan y el paciente de la cama 5 se llama Pedro, y Pedro estaba sentado en la cama 1 y le dimos el medicamento al que está en la cama 1, y claro, y estaba Pedro sentado ahí. Entonces, por eso es importante que se identifique, que esté el nombre completo, que se le pregunte a ese paciente cuando se le va a dar un medicamento: ¿usted es el señor Pedro Pérez? Sí, yo soy el señor Pedro Pérez. Listo, usted es el señor fulano de tal. ¿Por qué? Porque eso ayuda a disminuir esos eventos adversos por el uso de medicamentos dentro de las instituciones de salud. Miren los casos que sucedieron en Bogotá, que no se identificaba adecuadamente cuál era el medicamento que se había formulado por un profesional de la salud, y en una droguería le dieron un medicamento por otro. Eso, y es un evento adverso que se produce fuera de la atención hospitalaria. Para algunos servicios es importante que también existe esta política de seguridad del paciente. Estos servicios, por lo menos en banco de sangre, ¿cierto? Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad, manejo de sangre y componentes de la transfusión sanguínea. En estas instituciones donde tenemos laboratorios o bancos de sangre, tener identificado cuál es el paciente al que se le va a colocar la sangre, cuál es el tipo de sangre que se va a colocar, pensando en la seguridad que hay una ruta demarcada exclusivamente para este tipo de pacientes. Lo mismo, asegurar esa atención madre-hijo. Recordemos que aquí tenemos en ocasiones se pueden producir efectos por la misma atención en salud y de estas mujeres embarazadas, y hay un doble propósito aquí, que es la atención, ese cuidado de esa mamá, pero también ese cuidado de esa nueva vida que viene. Mejorar la seguridad de los procedimientos quirúrgicos. Miren, los procedimientos quirúrgicos deben tener establecido en cirugía cuál es el procedimiento cuando se va a hacer una cirugía, quiénes deben estar, cómo, o sea, ese procedimiento debe estar establecido. Lo que no debe estar establecido es cómo se hace la cirugía, porque cada profesional de la salud sabe su técnica quirúrgica, pero sí debe estar establecido el paciente, reconocerle, revisar la historia clínica y todo eso. Mire que se dan casos y por qué este tema es importante, porque resulta que anteriormente, cuando se hacía un procedimiento quirúrgico, el procedimiento quirúrgico que se realizaba era programado por el mismo cirujano, por el mismo especialista. ¿Y qué sucede con nuestro sistema de salud? Que lo ve un profesional por una consulta externa y programa esa cirugía de ese paciente y lo hace otro profesional de la salud. Entonces, por eso es importante que esa historia clínica, todos esos eventos estén totalmente claros y transparentes, y que se revise y que se converse antes de la cirugía con el paciente. ¿Por qué? Porque eso ayuda a disminuir los eventos adversos que se puedan presentar durante ese procedimiento quirúrgico. Eso ayuda muchísimo a disminuir esos eventos adversos. Aquí se han dado casos en una institución el año pasado. Un paciente estaba programado para una cirugía renal. Le hicieron la cirugía renal
pero en el riñón que no era. Entonces miren ustedes, ¿y eso por qué sucede? A veces porque el profesional quiere hacer las cosas aceleradas, el sistema de salud ha llevado a todo eso, no se revisó adecuadamente la historia clínica, no se le preguntó al paciente qué es lo que te vamos a hacer, qué es lo que te dijo el otro médico, porque en ocasiones el médico pudo haber escrito en la historia clínica, pero le preguntas al paciente y el paciente dice, oye, no, es que a mí me van a operar es el riñón derecho, pero aquí es el izquierdo. Ya te entra la duda y tú debes investigar inmediatamente por qué aparece un dato en la historia y por qué el paciente dice otro dato. Lo mismo como la prevención de úlceras por presión o escaras que se puedan presentar. Esos programas deben estar establecidos en todas las instituciones de salud, en los centros hospitalarios, en las unidades de cuidados intensivos, donde en ocasiones donde tenemos muchos más pacientes que demoran el tiempo de estancia hospitalaria. Y esos procesos que también deben estar claros, que es la reducción de caída en las instituciones. Recordemos que estos datos de la calidad de la prestación de servicios, de la seguridad del paciente, son unos datos que se deben llevar por el área de calidad de la institución de salud. Y esto es evaluable en el sistema obligatorio de garantía de calidad. Significa que son datos estadísticos de vital importancia. Y este modelo explicativo de cómo se pueden producir los daños, que es el modelo explicativo del queso suizo, que vemos aquí, como si yo no coloco barreras adecuadas, como si yo no comunico eficientemente ese peligro que lo vemos ahí en la línea gruesa que atraviesa todas las banditas de queso, ese peligro inicial que tenemos cuando no hay unas defensas adecuadas del sistema, cuando no se aplica una técnica adecuada o se aplica una técnica inapropiada, cuando hay una comunicación deficiente o no se comunica adecuadamente, cuando no hay una formación adecuada o cuando hay fallos en la intervención o hay errores humanos en el sistema, se puede materializar ese daño que lo vemos al final, ¿cierto? Todo se alinea para que se materialice ese peligro que tenemos inicialmente. Recordemos que el peligro es toda fuente generadora de daño y ese daño que genera aquí es el riesgo materializado. Entonces, es importante que nosotros, en todo proceso de atención en salud, va a existir un riesgo. Recordemos que el riesgo nunca es cero. Lo que debemos es minimizar al máximo, cumplir todos los estándares para poder realizar una atención adecuada. Y en esta época de pandemia de COVID-19, las instituciones de salud deben cumplir esos requerimientos, esos requisitos que establece el Ministerio de Salud y la Protección Social y que son requisitos que vienen alineados desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, muchas gracias. Este era el tema que queríamos conversar con ustedes hoy. Nos disponemos a revisar las preguntas y respuestas del tema, donde estén y podemos comenzar a revisarlas. Entonces aquí tenemos preguntas. Vamos a mirarlas todas desde un principio. Listo. Preguntas y respuestas. Buenos días, mi nombre es Olga Marina. No tengo. Hola, ¿a qué hora de comienzo? Omar Galvis Hernández, una pregunta. Yo necesito certificado, ¿cómo explicar? Pero no tengo mail, pero sí Gmail. ¿Cómo explicar paso a paso? Bueno, esta información del certificado ya la dieron al principio. Debes ingresar a la página de ARL Sura y ahí efectivamente te da el paso a paso de cómo obtener tu certificado, que se debe tener más o menos en 4 días. Joana Dávalos,
Listo, aquí contestó Joana. Por favor, si presenta problema para mucho ingresar. Falta. No tengo más preguntas, no hay preguntas. Aquí en preguntas y respuestas. Aquí tengo una pregunta. Vamos a revisarla. Anda. Omar Galvi Hernández, una pregunta. Área de triaje, pero debe carpeta, historia clínica, como no tocar contacto y usar guantes, porque prestador de oficina, área de triaje y cirugía, hospitalización, consulta externa, siempre llamada área de archivo, para el listado, programa de cirugía u otro. No, el área de triaje efectivamente está definida para la atención de los pacientes. El manejo de la historia clínica, que en la gran mayoría ya son historias clínicas digitales y puede hacer que tengamos documentos todavía en físico, se deben tener todas las precauciones, la limpieza y desinfección de esas áreas, el uso de guantes obligatorio para poder manipular todos estos elementos dentro de la institución de salud. Otras preguntas, buenos días. Preguntas nuevas. Bueno, aquí no tengo más preguntas y aquí en el chat tampoco tengo preguntas. Aquí vimos todo. No tengo más preguntas acá. Igual esperemos un momento a ver si alguien tiene alguna otra pregunta para poder ir resolviéndola. Aquí hay una buena pregunta, Anónimo. La recomendación de la protección respiratoria en el área de triaje sería N95 o mascarilla convencional. La protección respiratoria en el área de triaje, si no hacemos procedimientos que se genera aerosoles, podemos tener una mascarilla quirúrgica convencional. Ahí no hay ningún problema. Si se generan aerosoles, si por ejemplo en esa área quien va a atender es la persona que toma la muestra del hisopado nasal, esa persona que toma la muestra de hisopado nasal obligatoriamente debe usar el respirador N95. Aura Gutiérrez. Buen día. Teniendo en cuenta la seguridad del paciente y el uso de EPP frente a la pandemia y el desabastecimiento, de acuerdo a lo que dice, no se debe hacer uso extendido. Sí, efectivamente se viene hablando y el mismo Ministerio de Salud nos está hablando del uso extendido, ejemplo de los respiradores N95, que el respirador N95, si usted lo usa de manera continua, tiene una duración entre 8 y 12 horas. En los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos también vienen avalando este uso extendido, y este uso extendido estaría claro exclusivamente si yo tengo áreas de hospitalizaciones de pacientes con COVID, yo puedo usar ese respirador durante toda la jornada atendiendo a esos mismos pacientes en la misma área. Los Centros de Control de Enfermedades nos vienen recomendando, INAYOS, que esos respiradores se podría usar un respirador el día lunes, se guardó el respirador en una bolsa de papel, el día martes se usa otro respirador y vuelve a usar el día lunes ese respirador que usé el día lunes nuevamente, y lo puede usar así hasta por 5 veces. También es importante. Y hay estudios que nos están diciendo que estos respiradores se pueden esterilizar. Hay aproximadamente unos 40 estudios hechos en el Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos sobre estos respiradores y cómo darle una larga vida. No se puede hacer uso extendido, ejemplo, de las batas antifluidas. Si yo atiendo a un paciente que es positivo inmediatamente para COVID y hay algún tipo de contaminación o fluido que sea visible,
me la debo cambiar. Pero si no tengo todo eso, esa bata yo la puedo usar durante toda la jornada. Ojo, el elemento de protección personal, el éxito está en usarlo adecuadamente, pero también en cómo me retiro ese elemento de protección personal. Entonces, por lo tanto, yo debo estar entrenado en retirarme adecuadamente ese elemento de protección personal. Listo, Aura. No tengo más preguntas. Listo, muy buenos días. Gracias, doctor Nelson. Por acá también adicional tenemos otra inquietud. Dicen acerca del sector José, buen día. El señor José nos dice que para algunos no es claro el tema de aerosoles. ¿Nos podría recordar en qué procesos se generan? Bueno, entonces debemos entender que los procedimientos que generan aerosoles en el sector salud ya los tenemos establecidos, están determinados, pero yo siempre soy insistente cuando hablo con los profesionales de la salud que ellos deben contextualizar en el momento en que estén haciendo una atención, si ese proceso de atención le puede generar un aerosol o no. Y miren que es tan sencillo que si yo estoy atendiendo a un paciente como médico, estoy enfrente del paciente y le voy a hacer una revisión de la cavidad bucal, ejemplo, y ese paciente tose, en ese proceso que generó la tos, se genera un aerosol. Entonces es importante que yo esté consciente de cuándo ese paciente que atiendo me puede generar un aerosol. Pero se generan aerosoles en los procesos de atención de parto, se generan aerosoles en los procesos de terapia respiratoria. Cuando estamos haciendo micronebulizaciones se generan aerosoles. Se generan aerosoles cuando vamos a tomar muestra de cavidad oral. Eso se genera aerosoles. Se generan aerosoles durante traqueostomía. Se generan aerosoles en muchos procedimientos médicos. Ejemplo, intubación de un paciente. Cuando el anestesiólogo le va a colocar le va a hacer la intubación por un procedimiento, se generan aerosoles. Cuando hay un procedimiento odontológico, se generan aerosoles. Entonces es importante que el profesional de la salud sí tenga claro y contextualice en qué momento ese paciente le puede generar un aerosol. Perfecto. También adicional nos preguntan que si podemos dar un poco más de claridad sobre las mascarillas que se están comercializando con filtros a los lados. ¿Se pueden usar por parte del personal que no es asistencial o no es adecuado? Bueno, mire, estas mascarillas o respiradores media cara que los vemos que son bonitos, se ven muy chéveres, es importante tener en cuenta los que tienen esa válvula de exhalación, son muy buenos para mí, para protegerme. Pero si yo estoy en el área asistencial, y le voy a poner un ejemplo, estoy en un área de cirugía o en el área de urgencia, cada vez que yo tengo esa mascarilla y respiro, exhalo el aire que está dentro de mí y que puede contaminar esas áreas. Yo lo podría utilizar en personal no asistencial en un área administrativa, pero también hay que tener en cuenta que las otras personas que estén a mi alrededor también usen esa protección respiratoria, porque estaría yo, si me coloco al lado de alguien que no tiene protección respiratoria, también enviándole toda esa exhalación y que puede contaminar a las otras personas. De hecho, una de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud es que cada vez que llegue un paciente al servicio de urgencia o al servicio de atención en salud y vaya con una mascarilla que tenga válvula de exhalación, es sugerirle que se la quite y le entreguemos una mascarilla quirúrgica convencional. Muy claro, perfecto. Adicional nos preguntan también que en área de triaje, ¿cada cuánto se debe hacer desinfección? Los procesos de limpieza y desinfección con la COVID-19 no es que vamos a decir lo que se tienen que hacer por decir cada hora, no.
se tienen que hacer lo suficiente teniendo en cuenta cuál es la persistencia del virus en ciertas estructuras. Recordemos que el virus, de acuerdo a la OMS nos dice que no se sabe cuál es la persistencia del virus en las estructuras y en el ambiente. Pero unos estudios de New England, de Inglaterra, en marzo del 2020, el 18 de marzo más o menos, nos dio unas luces de cuánto es la vida media de ese germen, cuál es la persistencia de ese germen en ciertas estructuras. Y nos dice que ese virus puede tener una persistencia entre 2 horas hasta 9 días. Entonces, lo que se sugiere es que la limpieza y desinfección se haga frecuentemente. Cada vez que nosotros atendemos pacientes en esa área, llegue y se haga limpieza y desinfección. Cada vez que yo reviso, ejemplo, el computador donde debo estar digitando la historia clínica, yo mismo haga mi limpieza y desinfección de esa área. Cada vez que yo toque un paciente, me lave las manos con agua de jabón o use solución hidroalcohólica. Debe ser frecuente y va a depender también del volumen de pacientes que se tenga en esas áreas. Perfecto, doctor Nelson. Por ahora estamos pendientes si nos realizan más nuevas preguntas. Listo. Esperemos unos segunditos y si no, para que demos cierre al espacio. Perfecto, Nelson. Nos hacen otra pregunta y es acerca de si el personal de transporte ambulatorio debe de ingresar a la sala de atención del paciente de COVID-19. El personal de transporte ambulatorio. El personal que lleva los pacientes a la institución. No entiendo la pregunta clara. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿El personal de transporte ambulatorio debe de ingresar a las salas de atención del paciente de COVID-19? No. Cuando, vamos a poner un ejemplo, de acuerdo a lo que entiendo de la pregunta. Si ese paciente se va a trasladar de esa institución hacia otra institución, el personal que lo traslada debe entrar a esa sala. No. Ese paciente debe estar definido en la camilla donde se va a trasladar, porque le van a hacer algún tipo de estudio, pongamos que no lo estén haciendo ahí, y tenerlo en un sitio específico. No deben ingresar esas personas que van a trasladar al paciente hasta el área donde están el resto de pacientes hospitalizados. No, lo ideal no es eso, porque vamos a tener un mayor riesgo para esos trabajadores. Ok, muchas gracias. Adicional, nos preguntan si se debe insistir en el cambio de ropas para los médicos al retirarse de la institución. Bueno, miren que es importante, hay unos lineamientos del Ministerio de Salud y la Protección Social, que es el uso de elementos de protección personal y de ropa de trabajo de los profesionales de la salud. Lo que recomienda el ministerio es que ese profesional de la salud, cuando llega a la institución, ejemplo, yo me voy con esta ropa a la institución, llegué, allá me cambié la ropa, me debí colocar un uniforme dentro de la institución y encima de ese uniforme de la institución me coloqué mi bata y los otros elementos de protección para atender. Al terminar mi turno, me quité la ropa
¿cierto? Me cambié la bata porque atendí varios pacientes, me quedaba bastante fluido, pero me quedé con mi uniforme con el que estaba atendiendo. Pero al final del turno me debo retirar ese uniforme con quien trabajé todo el día, dejarlo en la institución y venirme con la ropa que yo vengo trabajando. ¿Qué ha pasado? Recuerden que esto ha venido cambiando mucho. Antes, yo recuerdo cuando yo hice internado y cuando hice rural, las instituciones de salud, a los profesionales de la salud nos entregaban las batas para trabajar dentro de la institución, tanto los uniformes de mayo como las batas, y cada uno de los profesionales teníamos una bata. Ahora las instituciones de salud no le entregan las batas a los profesionales de la salud, o sea, cada cual manda a hacer su bata como quiera hacerla, con la figurita que le guste, el pediatra, el neurólogo, el urólogo, cada uno la manda a hacer. ¿Y qué pasa con esa bata? La viven rotando por todas partes y eso aumenta el riesgo de infección y contaminación. Con esta pandemia del COVID creo que tenemos un aprendizaje, es que mi ropa para trabajar en la clínica X debe ser la ropa para trabajar en la clínica X. Y si me toca salir a otra institución, allá debo tener otra ropa con la que trabajo. Y ropa me refiero a la bata externa esa con la que yo debo estar trabajando en el otro lado. Entonces lo ideal es que al terminar el turno se quite el uniforme con el que está trabajando y cuando salga de la institución se coloque esa ropa con la que llegó inicialmente. Y mire, cuando llegó a la casa ese profesional de la salud, esa ropa con la que llegó y ese calzado, miren que también debe tener un calzado, se dice que debe o se recomienda que tenga un calzado en la institución con la que trabaja todo el día, que debe ser un calzado plástico, suela antideslizante, para que pueda limpiarse con facilidad y dejarlo guardado en la institución. Y llegó a su casa, cuando llegó a su casa, se quitó ese calzado con que fue, lo dejó en la puerta, lavó la suela con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. La ropa con la que se desplazó de la clínica hacia su casa debe llevarse inmediatamente al sitio donde se va a lavar y además se debe, ojo, bañar ese trabajador de la salud inmediatamente y con abundante agua y jabón, como recomienda ahí el ministerio, para poder departir con toda su familia. Esto es importante porque nosotros sí vemos antes del COVID, ya yo creo que nosotros los profesionales de la salud ya tenemos dos puntos de referencia, antes y después del COVID. Antes del COVID, y hasta yo lo hacía, cualquiera llegábamos de haber trabajado todo el día en la clínica con la misma ropa, llegábamos, nos sentábamos a la mesa a comer o nos tirábamos en la cama con la misma ropa. No éramos previsibles ahora. Ahora lo que nos recomienda es que yo llegué, primero me cambié y después que voy a hacer todo lo que venía haciendo con mi familia. Y yo recuerdo que cuando tenía mis hijos pequeños, llegaba uno, los niños se le tiraban a uno encima y uno tenía que abrazarlo, así llegara con la ropa de venir trabajando. Entonces la recomendación es que la ropa con la que trabaje se quede en la institución y se lave en la institución. Muchas gracias. Adicional nos preguntan, doctor Nelson, si hay alguna legislación frente al personal en formación para las áreas de urgencias. Claro, recuerden que todo el personal con esta pandemia han salido una gran cantidad de normas enfocado en la atención en salud, pero si nosotros nos vamos al decreto 1011, ¿cierto? Que es el sistema obligatorio de garantía de calidad, si nos vamos a la resolución 2003 del 2014 y nos vamos a la resolución 3100 del 2019, donde nos habla de los requisitos del talento humano en salud. Ahí se incluye al personal en formación. Se incluye al personal en formación que debe cumplir los mismos requisitos de cuidado personal y de cuidado hacia los pacientes como lo deben tener los otros profesionales de la salud. Perfecto. Adicional nos preguntan también qué tan cierto es que si uno entre más productos de limpieza usa, los virus se vuelven inmunes. No. Eso no es tan cierto. Miren que, ejemplo, nos dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice la Agencia Internacional de Protección Ambiental de los Estados Unidos, nos lo dice el Ministerio de Salud. La limpieza y desinfección es importante para todas estas áreas. Y debemos entender que este virus
que es un virus envuelto. El virus envuelto significa que alrededor tiene una capa de lípidos o de grasa, lo mismo que el virus de la influenza o lo mismo que el virus de la varicela, ¿cierto? Si no estoy mal, perdón, de la varicela no, del herpes, que también son virus envueltos, tienen una capa de lípido y ellos son muy sensibles. Que dijera uno, esa capa envuelta, que es un virus envuelto, es un virus más resistente. No, esa capa de lípido los hace débil. Entonces los hace débil frente a ¿qué? Frente al agua y jabón y al hipoclorito de sodio. Y a amonio cuaternario, que también podrían utilizar, o peróxido de hidrógeno. Pero la Organización Mundial de la Salud dice ahí, tenemos a la mano agua y jabón e hipoclorito de sodio, y con eso podemos hacer limpieza y desinfección y el virus no se vuelve resistente. Está demostrado que si hacemos limpieza y desinfección frecuentemente, acabamos con la persistencia de ese virus en esas estructuras. Muchas gracias, doctor Nelson. Bueno, por ahora no tenemos más inquietudes. Esperemos a ver si nos van a dar nuevas preguntas o si no, para que demos cierre a este maravilloso espacio. También miro acá si de pronto tengo alguna otra pregunta. Listo, doctor Nelson. Bueno, ya vamos a dar entonces cierre a este espacio. No contamos con preguntas adicionales. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a todos aquellos que tomaron el tiempo de escuchar esta conversación que tuvimos hoy en la mañana, y que estos conceptos que hemos aclarado hoy nos sirvan efectivamente para seguir cuidándonos y seguir cuidando a todos los pacientes que se atienden en el día a día. Muchas gracias, doctor Nelson Pinedo, por el conocimiento tan valioso que nos has aportado. A todas las personas que en estos momentos están conectadas de parte de la ARL Sura, queremos agradecerles por aceptar la invitación a este evento educativo. Recuerden, por favor, las personas que aún no han diligenciado la información del enlace que les compartimos, acceder a él y diligenciarlo completamente y de forma correcta, ya que con esta información podremos enviarles las memorias de este evento a los correos electrónicos ingresados y generar el certificado de asistencia, la cual estará disponible en la página web de ARL Sura en un término de 4 días hábiles después de la formación. Este enlace se encontrará activo media hora antes y después del acto educativo. También les recordamos que el video de esta formación estará disponible en aproximadamente 1 hora posterior a la finalización de este espacio educativo y podrán acceder a él a través del enlace con el cual accedieron a esta formación. El video estará disponible durante 180 días. Después de este tiempo se borrará. Este video solamente se puede visualizar, mas no lo pueden descargar. Queremos invitarlos para que nos sigan acompañando en estos eventos educativos que hacen parte del plan de educación virtual de la ARL Sura, diseñados para brindarles información y conocimiento que les permitan sumas a las acciones que ustedes están llevando a cabo en cada una de sus organizaciones. De igual manera, queremos invitarlos a consultar nuestro micrositio que se encuentra ubicado en www.arlsura, donde contamos con el protocolo Preforma para gestionar la reactivación y servicios en línea de las diferentes listas de verificación por sector. Dando cierre a este espacio de formación, les agradecemos y le agradecemos enormemente al doctor Pinedo por brindarnos su conocimiento y a todos los asistentes por hacer parte de este evento educativo. Les deseamos un feliz día y muchas gracias por la asistencia.